Romanos capítulo 6. Querido Dios, deseamos morir a la vida de servidumbre al pecado y servirte y aceptar la dádiva que tú nos ofreces de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la gratitud por acompañarnos en estas interesantes reflexiones del libro de Romanos. Hoy meditaremos en la parte del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que hace el apóstol Pablo en el capítulo 6 es aclarar a aquellas personas que han entendido mal el hecho de vivir bajo la gracia. Cuando el apóstol dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, algunos entendieron mal que como estaban bajo la gracia, podían ahora pecar de forma indiscriminada. Él dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? De ninguna manera, dice él. Ahora presenta el episodio de todo aquel que se considera cristiano. El que se considera cristiano es un seguidor de Cristo que fue bautizado siendo sumergido. Al ser sumergido representa la muerte a la vida antigua. Al ser metido debajo del agua, su cuerpo está siendo sepultada esa vieja vida y al ser levantado del agua está resucitando a una nueva vida ahora en Cristo. Y el apóstol dice, todos los que hemos sido bautizados, así como fue Cristo bautizado, hemos sido bautizados en su muerte, así que hemos muerto a la vieja vida. Ahora, él hace una aclaración. No quiere decir que nuestro cuerpo tiene que ser destruido, nuestro cuerpo físico, y que para vivir una vida cristiana tenemos que vivir en un cuerpo celestial o extraterrestre. Lo que el apóstol quiere decir allí con la muerte al viejo hombre es esa sujeción que teníamos a la vida de pecado. Esa debe morir. Ahora debe haber una nueva sujeción, que es a la vida que Cristo nos ofrece. Por eso él dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y si lo hacemos así, ya en nuestra vida no debería reinar el pecado. ¿Por qué? Porque ya no estamos obedeciendo ni sirviendo al pecado, no estamos bajo la ley, sino estamos obedeciendo y sirviendo a Cristo porque estamos bajo su gracia. Por eso él pregunta nuevamente, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y él mismo responde, de ninguna manera. Porque cuando nosotros determinamos someternos a alguien, nos volvemos esclavos de aquel a quien obedecemos. Si le obedecemos al pecado y le damos rienda suelta al pecado, pues estamos siendo esclavos del pecado, de Satanás, y estamos bajo la ley.
Pero cuando nosotros determinamos servirle a Cristo, que en otras palabras no nos convertimos en esclavos, sino Él nos toma como amigos, pero el apóstol Pablo usa esas palabras de servirle a Cristo, indicando que ahora dependemos de lo que Él desea y obedecemos lo que Él desea. Por eso Él presenta ahora que entramos a un proceso que se llama la santificación, para que nosotros presentemos nuestros miembros para servir a la justicia. Algo similar a lo que Él dice en otro aparte, de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ahora, ¿qué es esto de la santificación? Es un proceso que lleva 3 actos. El primero tiene que ver con considerarnos muertos al pecado. Ya no vivimos para el pecado. Nuestra vida no tiene el objeto de servir a este mundo ni de servir al pecado. No quiere decir que vamos a coger el cuerpo físico a sacrificarlo, sino que ya no vivimos para servir al pecado. Lo segundo es nuestra actitud mental. ¿A quién vamos a rendirnos? ¿A Satanás o a Cristo? Si nos vamos a rendir a Cristo, quiere decir que vamos a hacer lo que Cristo pide, vamos a obedecer lo que Cristo pide y vamos a presentar nuestra vida en una ofrenda a Él para el servicio de Él. Y lo tercero es que nuestra decisión determina de quién vamos a ser esclavos o a quién vamos a servir. ¿Vamos a ser esclavos de Satanás o vamos a servir al Señor? Todo dependerá de nuestras obras, de nuestros actos. Este proceso de santificación nos lleva a un objetivo que es la vida eterna. Y ahí el apóstol Pablo presenta las 2 alternativas. La paga del pecado es muerte, y se refiere a la muerte definitiva, muerte que nos separa eternamente de Dios. Pero la dádiva que Dios nos da de su justificación y de la santificación nos lleva a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, estimado amigo, hoy debes tomar la determinación, rechazar el pecado y aceptar esa dádiva que Dios te ofrece de la vida eterna. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.